A ver, muy buenas noches con todos, no sé si me escuchan. ¿Qué tal? Mucho gusto. Les habla el ingeniero Gary Fernando Ramírez Toledo. Como bien mencionó, de profesión ingeniero civil y estaré a cargo del taller, ¿no? Del día de hoy respecto a la ejecución de obras públicas por administración directa. Bueno, el tema de las obras por administración directa siempre ha sido un, ¿cómo se podría decir? No han estado muy normadas, no han tenido una prerelación, ¿no? Como son las obras por contrata que mayormente conocemos, los que estamos metidos en el mundo de la ingeniería civil específicamente. Bueno, para ello, reuniones que realizaron la Contraloría y demás entes competentes, ¿no? Se decidió realizar la directiva 017, tal cual muestro acá en la pantalla, ¿no? La directiva 017, en la cual se podría decir que se ha ordenado cómo debemos de realizar las obras por administración directa, ¿no? Dejando unos ciertos, cierto contenido estipulado, la cual solamente es cuestión de que se establezcan, se realicen cuando se va a ejecutar las obras por administración directa, ¿no? Para cualquier tipo de entidad. Bueno, en ese sentido, les voy a mostrar básicamente el contenido que va a tener en el que vamos a realizar el curso, ¿no? Que se va a iniciar el 1 de febrero, básicamente teniendo 5 módulos. Bueno, el primer módulo tenemos, como bien se mencionó, las disposiciones generales. Posterior a ello, dentro de las disposiciones generales, vamos a ver la ejecución de obras públicas por administración directa, propiamente dichas, ¿no? La función de órganos y unidades orgánicas de las entidades, el proceso en sí de la ejecución de obras por administración directa, la famosa OAT, ¿no? Las oficinas de obras por administración directa, también el personal clave de obra, ¿no? Una clave, como bien sabemos, las obras están dirigidas por un residente de obra, por un inspector o un supervisor de obra y demás profesionales que completan, ¿no? También vamos a ver el contenido específico del expediente de obra que debe tener una obra por administración directa. También el control concurrente, ¿no? Como bien hemos mencionado, la Contraloría ha sido parte de desarrollar esta directiva y entonces sí o sí ha estipulado tener un control concurrente sobre este tipo de obras. Posteriormente, las responsabilidades personales claves y de los cambios organizacionales de la entidad. Eso lo que concierne al módulo uno, ¿no? Bueno, en el módulo 2 vamos a ver el tema de la aprobación de la ejecución de la obra, qué requisitos se tienen que tener para la ejecución de obras por administración directa. Posterior a ello, la elaboración de informes y aprobación de la ejecución de obras por administración directa. Es lo que vamos a englobar en el módulo 2. En el módulo 3, preparación para la ejecución de la obra, cómo se le designa, ¿no? O cómo se le contrata al personal de obra, porque a veces hay municipios pequeños donde no tienen una gerencia de desarrollo urbano o tienen solamente gerencia de obras y no tienen de supervisión y liquidación y a veces de la misma oficina nomás designan al residente y al inspector, al supervisor, ¿no? Entonces, dentro de la directiva dice que debe haber responsabilidades diferentes, ¿no? O sea, no pueden ser juez y parte a la misma vez. Entonces, esas cositas vamos a ver en ese, en esa sesión, ¿no? Posterior a ello, vamos a ver la revisión y evaluación de expediente técnico, el plan de abastecimiento de obra, también que es un tema importante. Cuando nosotros ejecutamos obras por administración directa, dentro del cuaderno de obra tenemos que tener el control de nuestros materiales, de nuestros equipos, ¿no? Que vamos a utilizar en una ejecución de obra. Bueno, también vamos a ver el tema de la adquisición, contratación de bienes, servicios y personal de obra.
En el módulo 4 vamos a ver el tema de la ejecución física de la obra. Bueno, directamente el inicio, también en la apertura del cuaderno de obra. Como bien sabemos, el tema del cuaderno de obra se aloja dentro del Infobras, ¿no? Contrario del tema de las obras por contrata, que ahora por el tema del cuaderno de obra digital se hace mediante el portal del OCE. Son diferentes sistemas que se utilizan, pues, ¿no? También tenemos la provisión de bienes y servicios de acuerdo al calendario de obra que tenemos, también asociado al almacén de obra, las valorizaciones, el control de calidad, modificaciones durante la ejecución de obra, modificación del plazo, informes del inspector o supervisor, y de ahí vienen propiamente las liquidaciones y los informes de liquidación, ¿no? Y finalmente, para culminar el tema del contenido, tenemos la conformación, ¿no?, del comité de culminación y liquidación de obra, el informe final de obra, el informe final de liquidación y la constatación. Bueno, como les menciono, todo este contenido está en base a la directiva, ¿no? 017, porque es la que se tiene que cumplir para el tema de la ejecución de obras por administración directa. Si habría alguna consulta, por favor, del contenido que se va a desarrollar para hacerlo pasar brevemente cada uno de ellos. Hay algunas consultas en el chat del Zoom, ingeniero Gary. No sé si lo puedes revisar, por favor. O ya lo has visto ese punto. Estoy tratando de verlo, a ver. De acuerdo. A ver, acá dice Dani Mamani, ¿no? El llenado de los anexos de residencia y supervisión sobre el llenado de los anexos, dice. Bueno, como te menciono, les menciono, la directiva está estipulada de diversos anexos. Dentro de esos anexos está pues el tema desde el inicio, pues, ¿no? Del acta de inicio, del tema si es que hay mayores metrados, si es que hay ampliación de plazo, bueno, todos nos han estipulado cómo se va a llenar, pero siempre uno se tiene que adecuar al tipo de obra o al tipo de trabajo que está realizando, ¿no? Y de acuerdo a eso se va a llenar esos anexos que nos mencionan. Bueno, acá me menciona sobre el llenado de anexos. Mira, estimado, el tema del llenado de anexos es diverso, como te menciono. Para cada tipo de obra que uno ejecuta por la administración directa es diferente, pero se les va a mostrar, se les va a mostrar un expediente de obra por administración directa y dentro de ello las valorizaciones que se ha generado dentro del curso, pues, ¿no? Que se va a dictar a partir del 1 de febrero. Claro, sí, como menciona, ¿no? Ahí en el chat que está escribiendo, se va a explicar cómo es el debido procedimiento para poder llenar y se les va a mostrar casos reales de obras que se han ejecutado, ¿no? Mostrándoles valorizaciones donde se encuentran todo el contenido que se ha generado para una obra por administración directa. A ver, continuamos. Bueno, como les mencioné, la directiva es la que nos va a regir como, como finalidad. Bueno, se tiene, pues, ¿no? Que esta directiva más celeridad, transparencia y oportunidad, nos menciona la directiva. El tema del objetivo, establecer que las obras por administración directa tengan mejor calidad, menos costo y mayor oportunidad, ¿no? Bueno, acá también podemos hablar del marco normativo que nos va a regir todo el tema de las obras por administración directa que estamos presentando. Bueno, y en sí entramos a las disposiciones, ¿no? Que nos menciona que nos menciona la Directiva 017 de la Contraloría de la República. Bueno, acá estoy viendo consultas respecto al quién solicita el cuaderno de obra digital. Bueno, la solicitud del cuaderno digital lo hace la Oficina de Obras por Administración Directa, ¿no?
quienes solicitan que se le proporcione a los ingenieros el tema del cuaderno digital en el InfoObras. Se le crea su perfil y ahí se le da pues el acceso al cuaderno de obra vía el InfoObras. Bueno, continuamos, por favor, para mostrarles el tema de los módulos y del contenido que va a tener nuestro curso, básicamente, por favor. Tenemos las disposiciones generales, que nos menciona la Directiva 017 con respecto a la economía, la eficiencia, la moralidad, la orientación y resultados y la transparencia. Bueno, dentro de la ejecución de obras por estación directa han detallado dividir pues el tema de las categorías de las obras. Bueno, desarrollando, ¿no? Las obras que son menores a los 5 millones y que estén ubicadas en la zona del BRAE, lo están denominando en categoría A, las obras entre 5 y 10 millones en la categoría B y las obras mayores a los 10 millones en la categoría C. Bueno, pero siempre, hablando la realidad, no, las obras por administración directa siempre son, no superan, creo que los 2 3 millones. Siempre se ha ejecutado, creo que esas obras por contrata y son menor cuantía que se desarrollan, que se desarrollan ese tipo de obras. Bueno, también tenemos funciones de órganos y unidades orgánicas de las entidades. Bueno, dentro de ello tienen pues no las funciones de planificar, programar, supervisar y ejecutar todo el proceso de las obras por administración directa hasta su culminación. Y como bien les comenté, tiene que existir el tema de independencia de funciones. Bueno, el tema del ingeniero residente, del ingeniero inspector, de que si es que la entidad es muy pequeña, ¿no? Designar a un inspector y a un residente para que trabajen para que realicen sus trabajos de manera independiente. Entramos al proceso de ejecución de obras por administración directa. Bueno, antes de eso debemos de tener aprobado el tema del expediente técnico, ¿no? Como bien menciona, de ahí se entra propiamente dicho a la aprobación de la ejecución de obras. De ahí la preparación, designación, aprobación del residente, inspector, de ahí la ejecución física, de ahí la culminación y liquidación, y de ahí la transferencia de la obra a la entidad que va a ser la que va a hacer el mantenimiento, ¿no? La operación y mantenimiento de la obra que va a estar a cargo. Bueno, dentro de eso tenemos los anexos, ¿no? Que se estaban consultando. Para los informes técnicos va a tenerse el anexo 7, para los informes legales el anexo 8, para el informe presupuestal el anexo 9, y de ahí viene la resolución de aprobación por el titular, ¿no? Por el inicio de la aprobación. De ahí viene el tema de la designación y aprobación de designación o contratación del residente o inspector, revisión y evaluación del expediente técnico de obra, los requerimientos de bienes y servicios. Posterior a ello, el inicio y ejecución, de ahí el cuaderno de obra, el abastecimiento de los bienes y servicios que ya se han requerido, los informes de ejecución y las liquidaciones, sean parciales o liquidaciones totales que se realizan, ¿no? Posteriormente, la conformación del comité de culminación, informe final de obras, los informes de liquidación, si hubiese actas de observaciones, y de ahí, si es que hay actas de observaciones, su respectiva subsanación, ¿no? Bueno, para la ejecución de obras, como bien es mencionado, existe la Oficina de Obras por Atención Directa, la conocida como OAT, ¿no? La que va a estar encargada de dirigir, planificar, organizar y administrar las obras por administración directa. Esta unidad va a asumir las funciones y va a ser la que en sí se va a dedicar a ejecutar, pues, ¿no? Dentro de la oficina en la cual le corresponda, dentro de sea la entidad, sea un gobierno regional o sea una municipalidad. Acá, como bien menciona, en nuestro
nuestra directiva 017 van a cumplir ciertas funciones que están numeradas del ítem A hasta el ítem N en el numeral 6.7 de la directiva que se tiene, ¿no? De ahí tenemos el personal clave de obra. Bueno, un personal clave de obra, como bien les mencioné al inicio, conformado, pues, ¿no? Por un administrador de obra, un ingeniero residente, un inspector o supervisor en su defecto, sea un ingeniero de seguridad, salud y medio ambiente, un ingeniero de calidad, un asistente de obra y también un almacenero, ¿no? Que va a estar para recaudar los bienes, los servicios del Estado. Bueno, para ellos hay ciertos requisitos que se debe de cumplir, tal como se estipula en la tabla que estoy mostrando, las cuales se detalla para cada uno, ¿no? Respecto al expediente técnico, como bien saben, un expediente técnico consta de todas las documentaciones detalladas, fehacientes, comprobadas, la cual se debe de ceñir la ejecución de la obra, ¿no? Al pie de la letra, tal cual se tiene el expediente, y si es que hubiese algunas modificaciones que se desarrollen durante la ejecución. En el anexo 3 nos muestra, pues, ¿no? El contenido explícito que debe tener el expediente técnico de obra. Respecto al control concurrente, tenemos, bueno, ahí, como menciona, aplicarán las tecnologías que se tienen para poder desarrollar ese control concurrente, la cual la establecerá, pues, la misma Contraloría para desarrollar su control concurrente, ¿no? También tenemos las responsabilidades de la entidad. El titular de la entidad es responsable, pues, ¿no? De cautelar lo que está establecido en la directiva que se está presentando para la ejecución de este tipo de obras. También nos menciona de los cambios organizacionales de las entidades. Si es que hubiese un cambio posterior a la presente directiva, se debe hacer referencia al documento normativo que tenemos, pues no, según el reglamento, organización y funciones y demás documentos técnicos normativos. Posterior tenemos la aprobación de la ejecución de la obra, que va a estar basada en la elaboración del informe técnico legal y presupuestario, la aprobación de la ejecución de obras por administración directa. Acá hay una consulta, ¿no? ¿Por qué se requiere la aprobación previa de la modalidad? Nos menciona que la ejecución de obras públicas por administración directa nos ha permitido identificar los riesgos que existen en su ejecución. Nos ha llevado a la necesidad de requerir información previa a la decisión de ejecutar obras por la modalidad de administración directa. Es una consulta que se realiza, ¿no? ¿En qué momento se realiza la aprobación de la ejecución de obras por administración directa? Se realiza después de que la entidad haya aprobado el expediente técnico. Bueno, es lógico, ¿no? Si es que no tenemos aprobado el expediente técnico, no vamos a poder ejecutar o vamos a irnos sin rumbo a ejecutar una obra. Pero yo he visto casos que han realizado ese tipo de artimañas, ¿no? Para poder avanzar o quizás un beneficio que puedan tener. ¿En qué consiste la fase de la aprobación de la ejecución? Bueno, consiste en verificar todo lo tema técnico, legal y presupuestario, ¿no? Y como les mencioné, la OAT es la que va a ser responsable de la aprobación de la ejecución de la obra. Los requisitos para la ejecución de obras por administración directa, que tengas prioridades al desarrollo de la entidad. La obra debe contar con la viabilidad y aprobación, que el expediente técnico esté aprobado, que se cuente con profesionales técnicos y personal administrativo, tener la propiedad o alguna modalidad legal del uso de equipos, adquisiciones menores a las UITs, disponibilidad y libre acceso al terreno. Eso es bien fundamental, ¿no? Tener el tema del terreno, porque a veces hay conflicto social en la ejecución de obras. A veces aparece el dueño que ese terreno no tenía un propietario en sí, pero de ahí aparecen con sus papeles, sus documentos diciendo que son propietarios y al final ya se le ha afectado, ¿no? Entonces es fundamental tener el acceso a la disponibilidad del terreno.
que cuente con el programa de ejecución de obra, calendario de obra valorizado, adquisición de materiales. Eso es para ver, ¿no? Cuánto vamos a avanzar, cuánto se va a ejecutar, qué materiales vamos a utilizar. De ahí tenemos la elaboración de informes y aprobación de ejecución de obra por administración directa, para requerir sus opiniones mediante el informe legal e informes presupuestarios. Bueno, acá se detalla, pues, ¿no? La elaboración del informe, de acuerdo al anexo 7, que va a tener todo el contenido, también siempre elaborado por la Oficina de Obras por Administración Directa, la cual debe sustentar todos los requisitos que debe tener la obra, ¿no? Por administración directa. De ahí tenemos la elaboración de un informe legal. Bueno, el informe legal básicamente que está elaborado por la Oficina de Asesoría Jurídica de la entidad, que debe validar que no hay impedimentos normativos y se elabora posterior al informe técnico anterior, ¿no? Y debe de contener todo lo estipulado, o sea, lo mínimo que debe contener, ¿no? De acuerdo al anexo número 8. Y ahí tenemos el informe presupuestario, también elaborado por la Oficina de Presupuesto de la entidad. Debe validar que se cuente con los recursos presupuestarios disponibles, favorables, y debe de contar con lo mínimo por lo que está estipulado en el anexo 9, ¿no? De ahí tenemos la preparación para la ejecución de la obra. Designación o contratación del personal clave. El ingeniero residente de obra. Como bien estipula, la entidad tiene un plazo de 90 días calendarios contados desde la aprobación de la obra por administración directa, designará al residente de obra. Si es que es de la entidad, con un memorando, ¿no? Y si es que no tiene el profesional capacitado idóneo de acuerdo a lo que hemos presentado, deberá contratarlo de manera externa. Y como se mencionó, el que opera de la oficina de admisión directa es el que le va a dar las credenciales al residente en el InfoObras. Y ese InfoObras involucra también, pues, ¿no? Darle el acceso al cuaderno de obra. De igual manera, para el supervisor o inspector, en un plazo de 90 días, después de la aprobación de la obra, se designa al responsable de la inspección de la obra. La entidad puede consignar en su contrato el inicio de sus funciones a partir de la recepción del informe de revisión del expediente técnico del residente. Revisión y evaluación del expediente técnico. Bueno, es como bien se ve, ¿no? Lo primero que se debe hacer cuando se ejecuta una obra es verificar efectivamente si es que el expediente está bien desarrollado, ¿no? Porque uno, el que ejecuta, no es el que en sí lo ha desarrollado el expediente y por la experiencia que uno tiene ya va, encuentra los errores o algunas deficiencias o falencias que han dejado de lado y han obviado para tener alerta durante la ejecución de la obra y no estar durante la ejecución generar algún perjuicio o un retraso durante la ejecución de la obra. Bueno, como menciona acá, la primera función del ingeniero residente de obra es la de revisar y evaluar el expediente técnico de obra. Este presenta el informe al supervisor. Bueno, de acuerdo al plazo de obra, nos menciona que para obras menores de 120, de ejecución de 120, menores a 120 días calendarios, el plazo es 15 días, y para obras mayores a 120 el plazo es de 30 días. Posterior a ello, el supervisor de obra o el inspector es el que valida y da opinión, ¿no? Al informe de revisión del expediente técnico del residente, evaluando este informe a la oficina de obras para administración directa, donde menciona, pues, ¿no? Que nos da plazos, ¿no? Para las obras menores a 120 días calendarios, hasta los 7 días después de recepcionado el informe del residente y hasta los 10 días después de la recepción para obras mayores a 120 días calendarios. Y acá hay un acápite, ¿no? Si el supervisor corrobora que la obra habrá un incremento mayor al 15%, o sea, como un adicional, se debe de solicitar la reformulación del expediente técnico, ¿no? Estos casos creo que son casos que deben de llegar
el tema de la ejecución de la obra, pero es fundamental si es que por A o B se, se encuentra durante la revisión del expediente técnico. Bueno, acá hay un breve croquis de lo que se ha explicado anteriormente, ¿no? Tenemos el plan de abastecimiento de obra. Bueno, preparar los requerimientos, ¿no? Que va a estar a cargo del ingeniero residente, la preparación de los requerimientos de los materiales que va a utilizar durante la ejecución de la obra. De ahí tenemos la adquisición, contratación de bienes y servicios, ¿no? Donde menciona que la entidad tiene un plazo de 60, máximo de 60 días calendarios para la realización o adquisición de contrataciones, ¿no? Luego de haber recibido los requerimientos que ha hecho el ingeniero residente. Y según su plan de trabajo, su plan de abastecimiento que él necesita, de acuerdo a lo que él va a ejecutar la obra, ¿no? Acá tenemos las acciones complementarias. El residente y el supervisor o inspector preparan los documentos de los requisitos para el inicio de la ejecución física de la obra, según el numeral 7.3.1, que son: el residente elabora el presupuesto analítico, el supervisor o el inspector lo tienen que aprobar, pues, ¿no? El residente gestiona el cuaderno de obra físico, caso excepcional. El residente actualiza los cronogramas y calendarios con base en el presupuesto asignado y metas por cumplir. Se realiza en forma form- Se realiza la entrega formal del terreno para la ejecución de la obra. Acá tenemos el proceso, ¿no? El registro de la obra en el Infoobras, ¿no? Hay un personal del gestor de Infoobras que tiene su registrador, y de ahí de la entidad tenemos el operador de la oficina de obras por administración directa. Bueno, para una obra específica por administración directa, conformada por el residente y por el inspector, se les va a dar su acceso a la obra, pues, ¿no? Que se va a ejecutar al Infoobras. Dentro de ellos van a ver el tema de su cuaderno de obra. Tenemos la ejecución física de la obra. Inicio de la ejecución física de la obra, ¿no? El plazo de la ejecución física se computará desde la fecha que se cumplan la totalidad de las condiciones establecidas en las normas del dicho sistema administrativo. Para entidades no adscritas al Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, ¿no? Que significa el SNPMGI. Contar con el saneamiento físico legal, la asignación presupuestal, haber designación del residente o inspector, se haya entregado el expediente técnico de obra aprobado, fedateado, debidamente registrado, el presupuesto analítico aprobado, el personal técnico idóneo, la capacidad administrativa, los equipos y las maquinarias, el cuaderno de obra digital, y físico, foliado y legalizado, si es que va a ser pues físico, los cronogramas o calendarios de obra actualizados, con base en el presupuesto asignado y las metas que se deben de cumplir, ¿no? Las entidades deben haber realizado las siguientes acciones, dicen, ¿no? Que se hayan emitido al menos 80% de los requerimientos. Bueno, esto es fundamental, ¿no? Porque si es que no se tiene abastecido, no se va a poder avanzar con el tema de la ejecución de la obra, de acuerdo al plan de abastecimiento de obra que se tiene. Que las adquisiciones o contrataciones de bienes y servicios y personal sean suficientes para permitir la ejecución de la obra de por lo menos a 30 días calendarios, nos menciona, ¿eh? Es fundamental tener el tema de abastecido los requerimientos que se han hecho con anterioridad. Entramos al cuaderno de obra, ¿no? ¿Quién gestiona la creación del acceso y otorgamientos al permiso por el cuaderno de obra digital? Dice, ¿no? Como bien mencioné, el tema de la oficina de administración directa en coordinación con el residente de obra son los que deben de gestionar el tema del cuaderno de obra. Si es que se usa el cuaderno físico, debe de gestionarlo la oficina de obras por administración directa, ¿no? Bueno, la plataforma del Infoobras es la que nos va a dar el acceso
cuaderno de obra digital, ¿no? Para ello también tenemos los manuales para realizar el registro del cuaderno de obra digital y el manual de creación de usuarios también que nos ha proporcionado la Contraloría. Bueno, ¿qué características debe tener el cuaderno de obra, no? La oficina es la que va a administrar los usuarios del cuaderno de obra y gestionará el otorgamiento de firmas digitales respectivas. La apertura del cuaderno de obra digital debe realizarse a la fecha de entrega de terreno. Excepcionalmente, una entidad puede solicitar a la Contraloría la autorización para usar adicionalmente un cuaderno de obra físico. Cuando corresponde el uso adicional de un cuaderno de obra físico, este constará de una hoja original con tres copias desglosables, legalizado y firmado en todas sus páginas. Bueno, continuamos con el cuaderno de obra. Como bien se menciona, el residente y el inspector, como van a estar a cargo de la ejecución de las obras, van a ser los únicos autorizados, ¿no? Para la inscripción o llenar los asientos respectivos de acuerdo al avance de la obra. Los cuadernos de obra físico y digital son cerrados por el inspector o supervisor cuando la obra haya sido recibida definitivamente por la oficina de obras por administración directa por la entidad. Bueno, siempre, ¿no? El asiento, el residente menciona la culminación de la ejecución de la obra y el supervisor es quien da el visto bueno, ¿no? El que aprueba y dice efectivamente se ha culminado con la obra y se siguen con los demás procedimientos. Las consultas que existan durante la ejecución de la obra, bueno, son formuladas por el residente de obra, ¿no? En el cuaderno de obra digital o físico, las cuales son dirigidas hacia el supervisor o inspector. Provisión de bienes y servicios de acuerdo al calendario de almacén de obra, ¿no? En el almacén de obra. La Oficina de Control Patrimonial de la entidad debe de llevar el control logístico documentado de todos los materiales, insumos y equipos que sean entregados al almacén de la obra. La Oficina de Obras por Atención Directa es la quien verifica la información proporcionada por el residente en su respectivo informe mensual. La Oficina de Administración de la entidad hace las veces de llevar el control financiero de la obra, ¿no? Los materiales, insumos y equipos excedentes que queden al final de la obra deben ser entregados a la Oficina de Control Patrimonial de la respectiva entidad que está ejecutando la obra por administración directa. Para la presentación de los informes de valorización de obra, tenemos el residente dentro de los 10 días calendarios posteriores al cierre del mes, presentará su informe mensual de los avances físicos y financieros y ocurrencias durante el periodo de la ejecución de la obra, ¿no? De ahí, bueno, dentro de ello estarán los metrados, ¿no? Donde están consolidados todos los avances que se ha desarrollado diariamente y la cual deben estar corroborados dentro del cuaderno de obra que ha llenado el residente de obra. Y con ello es lo que se procederá a realizar el informe de la valorización mensual. La verificación, bueno, el ingeniero inspector o el supervisor se constituirá en la obra de efectos de verificar la información consignada, debiendo otorgar su conformidad con una anotación, con la respectiva anotación en el cuaderno de obra, ¿no? La valorización física de los trabajos será realizada por residente en el último día calendario de cada mes, debiendo consignar los metrados ejecutados en el cuaderno de obra mediante el asiento respectivo. Acá tenemos un pequeño esquema de cómo es la valorización de obra y los debidos procedimientos que se deben seguir, ¿no? También se sigue con el siguiente esquema, ¿no? Respecto a la valorización de la obra. También tenemos el acápite, la sesión respecto al control de calidad durante la ejecución de la obra. Siempre es fundamental el tema de la calidad, ¿no? Ahora vemos que las empresas están certificadas con el ISO 9001
queriendo aplicar para poder ganar puntos en el tema de las obras por contrata, pero a veces se hace solamente por cumplir, ¿no? Básicamente en obra no se hace un control debido, ¿no? Porque el control de calidad abarca muchas cosas. Bueno, dentro de ello, la directiva nos establece que se deben realizar estos controles, ¿no? Para verificar lo estipulado en nuestro expediente. Y dentro de los informes que vayan a presentar el residente y también lo del inspector, se tiene que adjuntar las debidas pruebas de calidad, los protocolos, también los certificados de calidad de los materiales, si se ha utilizado equipos, certificados de calibración o demás que se tengan, ¿no? Para poder dar fe del control de calidad que se ha ejecutado durante la ejecución de las partidas estipuladas dentro de la ejecución de la obra, ¿no? Y acá también nos indica, pues, si es que no fuese satisfactorio, la oficina de obras por emisión directa en coordinación con el residente y la inspectoría o la supervisión van a desarrollar un tema de subsanación, ¿no? De estos. Acá tenemos el tema de modificaciones durante la ejecución física. Nos menciona que toda modificación del alcance, costo y plazo debe contar con un sustento técnico y legal, pues, ¿no? No es modificar por modificar. Y nos establece mayor al 50% del monto del expediente técnico en el plazo máximo de 10 días calendarios, comunicado por el residente de obra o el inspector. La oficina de obras por admisión directa debe comunicar la situación a la Contraloría para el desarrollo de los servicios de control gubernamental que correspondan, así como al titular de la entidad, si es que hubiese ese caso, ¿no? Origen en deficiencias y errores en el expediente técnico. En el acto administrativo que apruebe la modificación, además se dispondrá las acciones correctivas que correspondan y deslinden las responsabilidades. Acá tenemos un pequeño croquis de lo que se explica de las modificaciones, ¿no? Significativas del expediente. Las modificaciones, bueno, siempre una modificación tiene que servir para cumplir la meta que está estipulada para la ejecución de la obra, ¿no? Si es que no es para eso, yo creo que no, las modificaciones no deben ser aprobadas. Acá tenemos un croquis donde mencionamos el procedimiento para realizar el tipo de modificaciones para los expedientes, ¿no? Si serán procedentes, como menciona acá, para cumplir con el objetivo, la inversión y la meta de la obra. Acá tenemos también respecto a las modificaciones. Ahora, las modificaciones del plazo de ejecución de la obra. Bueno, esta modificaciones yo creo que pueden deberse al tema de alguna suspensión de plazo o temas que están fuera de lo estipulado al inicio de la programación que realiza el residente de obra, ¿no? Y esto debe estar aprobado por la Oficina de Obras por Administración Directa, ¿no? Con un sustento respectivo. Pueden ser muchos casos, ¿no? Como se menciona, que no haya se haya cumplido el abastecimiento del material al 80% como se nos pide, o casos de fuerza mayor, fortuitos que se desarrollen. No, también pueden haber demoras en la aprobación o modificaciones que existan durante la ejecución de la obra. Y para seguir este procedimiento, acá tenemos un croquis de cómo se hace, ¿no? El residente presenta la causal, informa mediante su asiento de cuaderno de obra, luego determinan el supuesto de la paralización, emite un informe al inspector de la modificación del plazo de ejecución de la obra. Posterior a ello, el supervisor evaluará, verificará la solicitud
y si es que lo encuentra justificada, emite pues su informe, ¿no? Satisfactorio, adjuntando el informe respectivo del residente, y posterior a ello la entidad pues evaluará, ¿no? Si es que procede con la modificación de plazo o si es que no, ¿no? Todo esto mediante un acto resolutivo para poder modificar el plazo de la ejecución de la obra, ¿no? Algunos acápites que justifiquen la modificación del plazo de ejecución de obra. También que estipulan ya si por A o B se ha dado la modificación de la obra para un respectivo reinicio, ¿no? También se debe de presentar pues el cronograma reprogramado para el reinicio posterior a la modificación del plazo de ejecución por alguna paralización que se haya desarrollado. Tenemos el informe del inspector, ¿no? De acuerdo al anexo 11, su informe de revisión mensual de supervisión y valorización de acuerdo al anexo 13, si es que hay la ampliación de plazo de acuerdo al anexo 14, reprogramación o ampliación de plazo, anexo 15, si es que hubiese mayores gastos generales, anexo 16, y el informe actualizado de obra de acuerdo al anexo 17, ¿no? Si es que por A o B hubiese una prestación adicional, se hará de acuerdo al anexo número 18. Y posterior tenemos el informe de aprobación de mayores metrados, si es que hubiese el anexo 1, y el informe de liquidación de obra, de acuerdo al anexo número 20. Tenemos las liquidaciones parciales de obra. Tenemos igual o mayor a un año, liquidación parcial semestral, hasta 4 meses sin liquidación parcial, hasta un año con liquidación parcial cuatrimestral. Las liquidaciones se hacen tanto técnicas como financieras, ¿no? Técnicas con respecto a la ejecución física de la obra y financieras con respecto a las valorizaciones, a los montos pagados, a los montos que se han ejecutado, a los saldos de obra, etcétera, ¿no? Que debe contenernos informe de liquidación parcial. Se dispondrá dentro de un plazo de 30 días calendario, los cuales deben contener el siguiente documentación, ¿no? Como se menciona. De ahí tenemos la culminación y liquidación de obra, el procedimiento que debe seguir, ¿no? Residente de obra, verificación de la obra, suscripción del acta de culminación, anotación, culminación de obra, de ahí el inspector corrobora, comunican formalmente a la unidad orgánica responsable, de ahí se forma la comisión de culminación y liquidación de obra, juntamente con el residente y el inspector, de ahí verifican la obra, la infraestructura, si es que no existe observaciones, se escribe el acta de culminación y si es que hubiese observaciones, se subsanan y de ahí se procede al acta de subsanación, ¿no? El comité de culminación, conformado, ¿no? Por la entidad, un ingeniero o arquitecto, presidente, por la entidad también un ingeniero especialista y un contador, por la obra el residente y el inspector, ¿no? Informe final de obra, culminada la ejecución física, el residente elabora un informe final de obra, el mismo que será validado por el supervisor e inspector. El informe deberá presentar la valorización final del avance de obra y la valorización financiera hasta la fecha de culminación de los trabajos, ¿no? Donde se junte todos los documentos que se han generado desde el inicio de obra, ¿no? Hasta tenemos el informe final de liquidación, plazo de 30 días calendarios de recibida la obra, tenemos la declaratoria de viabilidad, las memorias, especificaciones, los metrados, las valorizaciones, los resúmenes, todo lo correspondiente al informe final de la liquidación. Constatación y observaciones, ¿no? Acá está el procedimiento que se debe seguir si es que se constata y existen observaciones y la posterior transferencia de obra, ¿no? El titular de la obra, el jefe de unidad orgánica que estuvo a cargo de la ejecución de la obra, el jefe de la unidad orgánica que estará a cargo de la operación y mantenimiento, como se mencionó anteriormente,
Un contador público colegiado y habilitado de la entidad la cual recibe, ¿no? Registran contablemente el patrimonio, lo inscriben a los registros públicos y lo anotan en los inventarios de bienes estatales para su posterior operación, ¿no? Su puesta en marcha. Eso sería todo. Muchas gracias.